Pues estamos con varios focos geopolíticos de alta tensión. En Francia se abre de nuevo el abismo si finalmente hoy la moción de confianza no la superase el presidente Michel Barnier. Quienes calculan duraciones de mandatos hablan de que sería el presidente más corto de la historia reciente de Francia. Pero es que la fragmentación política y la dificultad de sacar adelante un presupuesto, esta semana se escenificó como no podía hacerlo. De hecho, presentó las cuentas de la Seguridad Social por decreto ante la virtual pérdida de la votación en el Parlamento, con la negativa de la agrupación nacional de Le Pen de votar en contra. Y derecha e izquierda son las que pueden hacer pinza en las próximas horas y hacer caer al gobierno técnico, entre comillas, de Barnier. Una solución de compromiso, de intento de contentar, de encontrar puntos de consenso del presidente Macron que podría acabar aquí hoy. Nos acompaña en Capital Radio don Pablo de Ramos, investigador del Real Instituto Elcano. Don Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El riesgo de caída del gobierno francés es real, ¿no? Pues muy real, desde el momento en el que básicamente el partido de Le Pen, que es la extrema derecha de Agrupación Nacional o Reagrupamiento Nacional, dijo que iba a votar a favor de la moción de censura que iba a presentar la izquierda, ¿no? Recordemos que el gobierno de Barnier se sustenta tácitamente en el apoyo de los de Le Pen porque no tiene mayoría. Lo que pasa es que en el momento en el que parece ser que no el gobierno Barnier, a la hora de presentar sus presupuestos, pues no ha atendido todas las demandas que quería Le Pen en cuanto sobre todo a bajada de impuestos de las cuestiones, por ejemplo, de impuestos de energía, electricidad, etcétera, pues ha dado el botón rojo para que el gobierno Barnier pues pueda acabar en aproximadamente hoy o incluso la crisis en Francia se siga sosteniendo a no ser que Macron pues consiga de alguna manera realizar una mayoría de gobierno, aunque es muy difícil teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria, ¿no? Claro, la fragmentación es tan extendida, tan extrema, que hace muy difíciles los puntos de encuentro. En particular, citaba usted el impuesto eléctrico, también la negativa de la derecha de Le Pen de aceptar que se actualizaran las pensiones en enero. Pedía que se hiciera esto en verano para dar un poco más de margen a las cuentas públicas. Es que hay cosas de fuerte discusión en Francia, ¿verdad? Sí, bueno, es que la cuestión es que la situación financiera en Francia no es que sea muy positiva, por decirlo de una manera bastante eufemística, porque el déficit, según ha declarado el propio gobierno francés y las cuentas que le salen, es del más del 6% del déficit, cuando Europa o la Comisión Europea establece el límite de ese déficit en el 3%. Digamos, el objetivo de estos presupuestos nuevos de Barnier sería de que para el año 2025 el déficit estuviese en el 5%, es decir, bajar un 1% ese de déficit. Y por tanto lo que propone este gobierno es realizar múltiples recortes, sobre todo de cuestiones sociales, pero también aumentar mucho los impuestos, y por tanto son políticas muy impopulares que evidentemente pues Le Pen, que no tiene necesidad de, digamos, de desgastarse políticamente, no va a aceptar, sobre todo cuando tiene sus bases que apoyan acabar con el gobierno Barnier, ¿no? Sobre todo, también hay que tener en cuenta que a lo mejor lo que están buscando los de Le Pen es no solamente influir en las políticas, sino también influir directamente en un gobierno con miembros del propio partido de Reagrupación Nacional. Esa puede ser también otra de las claves que podemos ver. Sí, porque esa es la gran pregunta que nos hacemos ahora. Con el sistema francés, a Emmanuel Macron, al presidente, le queda todavía un año de responsabilidad. ¿Qué puede pasar en este año si cayese el gobierno de Barnier? Pues bueno, hay muchas posibilidades. Realmente nadie sabe lo que puede pasar, solamente incluso lo puede saber Macron o incluso ni él mismo puede saberlo, pero lo que se espera es, por tanto, que caiga el gobierno, esa es una de las posibilidades, ¿no? Y que por tanto este gobierno esté en funciones, o sea, puede seguir haciendo pues en una cierta normalidad, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente su legitimidad democrática queda muy dañada. Ahora lo que puede hacer Macron es designar un nuevo primer ministro, ya sea intentando dar el poder a la izquierda en este caso, ¿no?, que es la que salió, digamos, vencedora en las últimas elecciones legislativas, aunque sin mayoría, o buscar otra nueva fórmula en la que integrar pues la derecha, el bloque central o incluso a la extrema derecha, ¿no?
Porque claro, aquí la cuestión es que no se pueden declarar elecciones, no se puede disolver la Asamblea y celebrar elecciones hasta julio, porque la Constitución francesa establece que solo se puede declarar cada año. Y como fueron las últimas en julio, hasta julio de este año no se puede hacer y por tanto estaríamos en un periodo de inestabilidad política bastante grande si no se puede formar un gobierno ahora que sea mínimamente estable. Claro, un auténtico laberinto con repercusiones económicas porque habrá leyes que no se puedan promulgar. Claro, hay algunos presupuestos, como ocurrió con la Seguridad Social, que se aprueban por decreto, pero hay una parte de ejercicio de gobierno que no se podrá realizar, ¿no? Claro, o sea, evidentemente hay leyes que se pueden aprobar con ese decreto, que es el artículo 49.3, otro artículo bastante polémico debido a la instabilidad política y debido a la ausencia de mayorías en la Asamblea, pues también se ha vuelto un arma política y que ha perdido, ese artículo mucha legitimidad a ojo de la población francesa, ¿no? Evidentemente, el gobierno en funciones puede aprobar ciertas leyes, pero, como digo, su legitimidad democrática, su legitimidad de cara a poder de verdad implantar políticas que sean necesarias para el futuro de Francia, como digo, una Francia que está en una situación financiera muy precaria, pues queda muy reducida y, por tanto, lo que se debería hacer es, establecer o desarrollar un nuevo gobierno, puede ser con una aritmética parlamentaria que fuese un poco más fuerte, porque como ya se ha visto y ya se denotó cuando se designó a Barnier con las fuerzas que había, es que iba a ser un gobierno muy débil y que podía durar muy poco, como se está viendo. Sí. Pablo, si examinamos el impacto que tiene todo esto en la escena europea, con los socios de Francia en la Unión Europea, ¿qué destacarías? ¿Qué debíamos examinar? Porque, claro, esto también afecta al trabajo de la nueva Comisión Europea, a la propia presencia o fuerza de lo que antaño llamábamos el eje franco-alemán, que hoy ha dejado de existir, ¿no? De facto. Bueno, no es que haya dejado de existir, es que simplemente ha quedado profundamente dañado desde hace años debido a que no hay, una simetría de las políticas o una convergencia entre ambos líderes de Scholz y Macron, ¿no? En diversas cuestiones. Hay muchas cosas que les separan, ¿no? En política exterior o incluso política económica, etcétera, ¿no? La cuestión es que en Francia, de hecho, muchos de los analistas, expertos, lo que dicen es que Francia ha perdido paulatinamente su poder o no su influencia en la Unión Europea, ¿no? Que que la inestabilidad política interna le ha dañado mucho de cara a poder establecer mejores relaciones dentro de las instituciones europeas o con otros Estados miembros, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que se resalta mucho es el hecho de que el comisario francés, Thierry Breton, que era uno de los comisarios bandera de la primera comisión von der Leyen, tuviese que dimitir debido a que lo pilló la presidenta de la comisión y que Macron no dijese nada. Y de hecho, lo que hizo fue designar otro comisario, ¿no? Mandar otro comisario que era de su gobierno, Séjourné, que era su ministro de Exteriores en su momento, y que ese propio comisario Séjourné tenía, mucho menos poder para poder hacer frente a von der Leyen, ¿no? Pues son las cuestiones que también se resaltan mucho, ¿no? Que Macron que se plegase a von der Leyen cuando en su momento en 2019 fue uno de los principales, apoyos de von der Leyen para ser presidente de la Comisión. Pues esas son unas cuestiones que se denota cómo Francia ha ido perdiendo influencia a lo largo de estos años en Europa. Claves para entender un hecho muy relevante en la historia europea en este instante, con Pablo Belamo, investigador del Real Instituto Elcano. Gracias, Pablo, por compartir la visión en Capital Radio. Gracias. Buen día. Gracias y buenos días.